He's prepared to use every element of American power to stop drugs from flooding into our country and to bring those responsible to justice. The Maduro regime is not the legitimate government of Venezuela. It is a narco-terror cartel. In Maduro, it is the view of this administration, is not a legitimate president. He is a fugitive head of this cartel who has been indicted in the United States for trafficking drugs into the country. Como lo acaba de escuchar, la administración del presidente Trump confirmó que usarán todos los recursos necesarios para combatir el narcotráfico y en específico al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, al que considera una organización narcoterrorista. Para analizar este tema a profundidad, hacemos contacto con Jesús Romero, quien fue subdirector de inteligencia del Comando Sur de los Estados Unidos. Señor Romero, bienvenido a Voz News. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Empecemos por qué se permitió que un gobierno de un país como Venezuela haya sido tomado por grupos terroristas y narcotraficantes. Bueno, yo no creo que nadie se permitió. Yo creo que aquí simplemente lo que hubo es el típico comportamiento de una organización criminal que con el tiempo se convirtió en un terror y se tomó el Estado. De esta manera, ellos lograron llevar cuantiosas cantidades de droga hacia los Estados Unidos para mantener sus actividades ilícitas, incluyendo el crecimiento y el desarrollo del proyecto del socialismo del siglo XXI, que debajo de ninguna otra manera pudiese salir adelante. Ahora, como experto militar, ¿qué le parece la estrategia de esta administración y el despliegue en específico de los buques de guerra cerca de las costas de Venezuela? Bueno, esa es la clásica respuesta por parte de los planificadores del Departamento de Defensa, que cuando existe un problema simplemente sacan un tomo de un volumen, de un libro, un compendium, que básicamente les dice cómo es que hay que reaccionar debajo de ciertas amenazas. En el caso este en particular, es claro de que la amenaza que sirve el cartel de los soles aterrorizando, enviando grandes y cuantiosos cargamentos de cocaína hacia los Estados Unidos, ya llega a su final. El presidente de los Estados Unidos articula su posición como autoridad nacional en la estrategia de los Estados Unidos y luego ves el full peso del gobierno detrás del presidente de los Estados Unidos. Eso en particular contra este cartel nunca ha pasado en los Estados Unidos y estamos viendo las características y los elementos de una doctrina particular del presidente Trump nunca antes vista. ¿Cree usted que va a ser efectiva? Y vemos, aunado a esto, hace unos días atrás también se subió la recompensa por Maduro a $50 millones, algo la recompensa más alta en la historia de los Estados Unidos por un personaje de estas características. ¿Cree usted que esto va a ser efectivo en contra precisamente del régimen de Maduro? Bueno, la historia nos dice a nosotros de que cuando los Estados Unidos se compromete a lidiar como una amenaza, en particular con lo que es narcotraficantes, los Estados Unidos siempre atrapa a su narcotraficante. Hay una serie de ejemplos como el Chapo Guzmán, Ismael Zambada, hay otros como en Colombia, en fin, hay un sinnúmero de personas, pero creo que para darle un contexto al público para que comprenda lo que está sucediendo, las autoridades del presidente de los Estados Unidos que está utilizando para cuadrar lo que es el problema del cartel de los soles, lo está articulando debajo del artículo 50 del Código de los Estados Unidos, que fue la misma base legal que se llevó a cabo para contrarrestar la amenaza de las plantas nucleares en Irán y para lidiar con el general Soleimani, que era parte del ejército revolucionario de Irán. Señor Romero, precisamente hablando también con un coronel retirado del ejército sobre esta misma situación, él nos decía que quizá parte de la estrategia es tanto el haber aumentado la recompensa por Maduro como el ahora hacer este despliegue militar en las costas o cercano a las costas de Venezuela, de alguna manera
ponían, digamos, la pelota en la cancha en el lado de los venezolanos para ver si alguien se atrevía en realidad a traicionar a Maduro y finalmente entregarlo a las autoridades estadounidenses. ¿Coincide usted con esa estrategia, con esa visión, o cree que en algún momento pudiéramos ver una intervención como tal por parte de fuerzas estadounidenses en Venezuela? Bueno, esto lo hemos visto anteriormente. Recordemos después que el 9/11 se le ofreció una recompensa por la cabeza de Osama Bin Laden. Ya este tipo de técnica se ha venido usando por mucho de la historia de los Estados Unidos. Yo creo que aquí en particular es único lo que estamos viendo. Esto no tiene comparación con ninguna otra evento histórico como lo que está sucediendo. Aquí es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que se determina que un cartel criminal pase a ser una organización terrorista. Y esto cambia y tiene consecuencias severas para el futuro de las actividades ilícitas, para lo que es en este hemisferio y para el mundo. En particular, estamos hablando de que el presidente de los Estados Unidos articula de que el cartel de los soles es una amenaza directa para Claro. los Estados Unidos, y debajo del título 50, el presidente tiene autoridades únicas que le da la autonomía, la habilidad de maniobrar para llevar a cabo cualquier tipo de operación o actividad para arrestar o traer o contrarrestar esta amenaza. Claro, Eso no. rápidamente. Claro, rápidamente y antes de que se nos termine el tiempo, quisiera su balance, el contraste entre la forma en la que manejó el gobierno de Biden la relación con Maduro y el gobierno de Venezuela, en contraste con lo que está haciendo ahora el presidente Trump. Bueno, en lo que va de enero en adelante, a comparación con el año pasado, es diametralmente diferente. Aquí no hay comparación. La administración pasada negoció debajo de circunstancias opacas, no fue transparente con el público norteamericano, negociaron ciertas cosas de las cuales falló la diplomacia norteamericana, y luego de que entra el presidente Trump desde enero, vemos una secuencia de acciones que se han tomado palpable para poner en cuadro legal el estado del cartel de los soles y de designar al cartel de los soles como una organización terrorista. Eso no había pasado, por lo menos en los últimos 37 años que yo he pasado en el gobierno. Por supuesto, y eso mismo es lo que le da esperanza a muchos venezolanos que están esperando que algo positivo suceda con Venezuela y ojalá este sea el inicio de ello. Queremos agradecerle mucho el haber estado con nosotros para hablar de este importante tema. Por supuesto, y muchas gracias por tenerme.